mi pareja sobre, pues, o sea, sí puede que no veas la parte de tu cuerpo, pero ¿qué pasa si ves una imagen de esa parte de tu cuerpo, no? Y ella me comentaba como ciertas filosofías de que la imagen solamente es como una representación y no como tal eso. Y pues bueno, en eso ando así como indagando, leyendo, escuchando y me siento más receptiva que activa, digamos, en este momento, pero Ujú. pues bien. Sí, insisto, y gracias por el comentario, Isa, que me permite tener esa insistencia de volver a la claridad, sencillez como claridad, ¿no? Y eh, rescatar la condición original de la academia. Los primeros colegios fueron colegios de magos, ¿sí? Es decir, los magos se reúnen en una situación de grupo para trabajar en seminario al respecto de lo que implica el saber. El saber implica una investigación de lo que es uno y lo que es uno más allá del cuerpo individual, ¿no? Entonces, esta idea del cuerpo cosmos, estoy investigando lo exterior, ¿no? La planta, el animal, la montaña, la estrella, el cosmos, las constelaciones, me estoy investigando a mí y viceversa, ¿no? Esta idea de Hermes Trismegisto, de hacia arriba como abajo y viceversa, el cuerpo como caja de resonancia del universo. Desafortunadamente ha caído en una condición medio hipiosa, medio hippie, esta idea así de esoterismo banal y de poco valor, pero es una idea muy importante. Entonces, la academia, Yaride, ¿están conectadas a dónde, Yaride? Hola. Me parece que está experimentando Yaride ahí con una especie de... ¿Ustedes me oyen? Sí, claro, Ok, excelente. bueno. Oye, y Entonces, esto de los sí. magos, perdón, Emilio, es también viene, ¿te refieres también a los caldeos? O sea, ¿la academia vendría de ahí de los magos caldeos o a qué, o hablas más de magos medievales? No, viene desde antes del medievo, y gracias por citar Asiria, Caldea, Babilonia, ciudades que al parecer existieron y que son consideradas como míticas, como Ur, ¿no? Una ciudad pre-babilónica. Lo sabemos por las citas de héroes como Gilgamesh, ¿no? La Atlántida también, Platón mismo tiene un diálogo sobre la Atlántida, ustedes recordarán, forma parte de uno de sus múltiples diálogos. Se llama así, de la Atlántida. Eh, en Mesoamérica también. Hay que decirlo para no pensar que todo viene de Eurasia, esta unión de Europa y Asia, que antiguamente se llamaba así, Eurasia. En Mesoamérica también existen estos colegios de magos, ¿no? Voy a pasar, si quieren, como un anexo, un texto muy bueno y lo considero un gran servicio porque no es fácil de encontrar. Es un texto que habla de las diversas tipos de magos que había en el mundo del México antiguo. Son 40 o 42 tipos de magos distintos, ¿no? 40 magos del mundo náhuatl, se llama el texto, es un ensayo tremendo, ¿no? Y bueno, pues ahí vemos esto, o sea, la cuestión de la magia es una técnica. Ya Eliade nos lo mencionaba en el título del libro y hay que tomarlo en consideración. Las técnicas arcaicas del éxtasis, es decir, se busca salir de sí, el éxtasis es alcanzar un estado diferente, trascendente, pero hay una técnica para ello. Esa técnica implica varias cosas. Implica el contacto con elementos que me puedan provocar ese salir, que son los enteógenos, ¿no? Enteos, recordaremos, es ingerir algo, estar comiendo al Dios, literalmente. Eso significa enteos, tener el Dios dentro de uno. También hay prácticas oníricas, ¿no? Hay técnicas de provocarse, de inducirse un sueño visionario. Hay técnicas de sueño lúcido, viaje astral, que es una de las técnicas más antiguas. Hay técnicas también de las más antiguas que conocemos, son técnicas eróticas, ¿no?
cómo alcanzar ese estado de éxtasis y mantenerlo a través del ejercicio sexual especializado, que no necesariamente incluye el concurso de otra persona, porque también hay tácticas o técnicas masturbatorias que puedan llevarnos a eso. Y la danza. La danza es un proceso de inducción de ese estado especial a través de mover el movimiento. Eso es, sabemos que la danza se utiliza desde un tiempo muy lejano que puede tener que ver con el tiempo de la invención del fuego, de la domesticación del fuego, y que tiene propósitos ligados a la magia como potencia de transformación. ¿Cuál es una clave para sintetizar esto, dado que hay mucha información y no alcanza el tiempo? Una clave que no te va a dejar perderte nunca, independientemente si tomas los estudios desde el punto de vista artístico o si los tomas desde el punto de vista académico o si los usas para tu desarrollo espiritual. Una base que no te va a dejar caer nunca es considerar la potencia del símbolo. Lo que somos en este vasto despliegue de culturalidad, habíamos hablado en las 2 sesiones anteriores que lo cultural es preponderante, incluso si existe biológico, existe una entidad física, se vuelve cultural. No vivimos ninguna condición, por más física que no esté atravesada por lo cultural, ¿no? Es decir, no tenemos un acceso directo al mundo biológico. Sin embargo, esto no significa que el mundo cultural sea homogéneo, que sea de una sola pieza y nada más. Está hecho de múltiples capas. Esa constitución en múltiples capas es el símbolo, es decir, un hojaldre de signos. Signos que producen signos, que a su vez producen signos, dan lugar a símbolos. Un símbolo es un conjunto de signos. Por lo regular, este conjunto de signos tienen clara su diversa estratificación. Pensemos, por ejemplo, en algunos símbolos muy presentes hoy día y que sin embargo son muy antiguos, como la cruz, ¿no? Bueno, la cruz se refiere a una historia señalada a partir de nuestra herencia judeocristiana, ¿no? Pero no es, a pesar de su presencia, de su sobreabundancia, es complejo. Empezamos a abordar las capas. Si ustedes me ayudan a pensar, ¿cuántas capas tiene el símbolo de la cruz, no? Yo diría, bueno, la historia de un espacio-tiempo donde un Dios fue sacrificado o una advocación de Dios, ¿no? Ese es como a lo que no podemos eludir. ¿Qué más? Cuando vemos una cruz, ¿qué otro espesor de significado tiene? También está la capa de la tortura que utilizaban los romanos para torturar y sacrificar a los presos. Y también está otra capa, por ejemplo, la capa mesoamericana, acá en Chiapas, con los celtales, que también tienen su propia cruz celtal. Uh-huh. Eso podría ser otras 2 capas que están ahí abajo. Seguramente. Las capas esotéricas, ¿no? Por ejemplo, de los Rosacruces. Y Exactamente, no sé. O sea, lo que dices de las cruces chapanegas que están presentes en varias cosmovisiones indígenas, pues son cruces de caminos, ¿no? No necesariamente caminos físicos, sino caminos energéticos. Lo que dices de la rosa cruz, ¿no? Pues está el símbolo de un ritual que está vinculado al sacrificio también. Tiene por título ordalía. La rosa cruz es el símbolo de la ordalía. La ordalía es un proceso de sacrificio para alcanzar un estado espiritual. Esa es la ordalía. ¿Qué más? Pues ahorita a mí se me viene como esas, bueno, yo no tengo como el bagaje tal vez de las culturas como tal, pero se me viene como esta cruz donde la parte de esta, la vertical, es representada como con una espada y también la cruz del ancla, que tiene como un ancla que las usaban en barcos y así. Entonces, o sea, cómo adoptan esas simbologías a las culturas en realidad, ¿no?
Exactamente, los egipcios tenían esta cruz que tenía una especie de rizo, ¿no? A la parte superior y que era el símbolo de la vida eterna, del eterno retorno, diría después Eliade y después de Eliade Nietzsche. ¿Qué otras cosas podemos? La cruz. Ay, Perdón, Gise, ¿eras tú quien hablaba, Gise? ay, Algo me pasó con... agarró. ¿Qué te pasa, Gise? ¿Dónde Ahí estás? está, no, no podía. No ¿se me escucha? Estoy con el auricular. ¿Se escucha Dale. bien? La Cruz del Sur, se me viene también la cruz de como punto cardinal, ¿no? De orientación de los cuatro del norte, sur, este, oeste. Sin duda. Entonces, ahí ese ejercicio es muy bueno porque entonces ahí tenemos la condición compleja del símbolo hecho por varias capas de signos, ¿no? Cruz como calendarios, por supuesto que sí, muy buena observación, no una cruz como cruce de tiempos, ¿no? Calendarios no solamente en la cuenta de los días, sino en esta condición simbólica del espacio, ¿no? El horizontal, que es en donde se desenvuelve la vida terrenal, y lo vertical, que es el eje que nos comunica con el reino de los muertos bajo la tierra y con las cuestiones celestiales hacia lo alto, ¿no? Oye, Emilio, y Sí, eso que mencionas de las capas, de los símbolos, también tiene que ver con los procesos iniciáticos, como ir desvelando esas capas de los símbolos para los iniciados que pueden llegar a tener poco a poco como una experiencia más profunda de lo simbólico, por ejemplo. sí, ahí lo que estás tocando, Mike, es el tema del esoterismo. Lo esotérico es lo que está encriptado, ¿no? Lo que está velado. Entonces hay que acceder a los múltiples significados del símbolo por iniciaciones. No cualquiera los puede, ¿no? Entonces vas pasando procesos de vida y vas adquiriendo las significaciones propias de los estados simbólicos que vas tomando. Lo demás está velado hasta que llegues a ese estado, ¿no? Es un desarrollo espiritual marcado por grados, ¿no? En efecto, es muy buena observación. Entonces, están allí, pero pues, no sabemos lo que significan, no hay que ir penetrando en ellos. Para un ejercicio al respecto voy a compartir. Yo trabajo con el tarot desde hace muchos años y uno de los mazos más complejos que, si no es que el más complejo con el que he entrado en contacto, es el tarot Tot, concebido intelectualmente y místicamente por Aleister Crowley, que fue un muy famoso mago brujo inglés de primera mitad del siglo anterior, y por una artista de capacidades deslumbrantes llamada Lady Frieda Harris, también inglesa. Ambos trabajaron varios años juntos en el tarot. Entonces voy a compartir el mazo completo, las 78 cartas en alta resolución, por si las quieren utilizar para trabajar. Yo uso ese tarot. Sí, Mike, pues háblanos un poco de ese tarot, porque ese tarot tiene, como tú puedes notar, varias capas. No son evidentes, pero hasta los colores son simbólicos. Sí, fíjate que yo empecé con el tarot de Marsella, Ujú. después me fui con el tarot de White, y cuando conocí el tarot de Todd, el de Aleister Crowley, me fascinó, o sea, y sí empecé a realizar un estudio comparativo entre los tres tarot, y sí hay muchas diferencias, y de hecho también en la representación iconográfica, me parece sumamente rico y bastante complejo, y como tú dices exactamente eso, Emilio, o sea, yo creo que cada una de las cartas del tarot de Crowley tiene capas y capas y capas y capas de símbolos que solamente después de un estudio pormenorizado de muchos años, uno puede llegar poco a poco también a entenderlo, ¿no? Me llega ahorita a la mente siempre la carta, ¿cuál es? ¿La 14 o la del diablo? La 13, ¿no? Sí, Me parece.
y cómo la representación del diablo en el cristianismo tiene, digamos, su propio significado, casi hasta dogmático, pero cómo las cartas del tarot te presentan otra visión completamente distinta del diablo o de lo diabólico, desde el punto de vista de lo pulsional o lo sexual, dependiendo de cómo se vaya interpretando. Y bueno, a mí eso me encanta del tarot de Aleister Crowley, ¿no? La polisemia y la evocación de los símbolos que contiene, tanto de colores como de formas, de tradiciones, porque sí mete la cábala, mete tradiciones gnósticas, mete tradiciones cristianas, paganas, o sea, es algo fascinante la riqueza de símbolos del tarot de Aleister Crowley, de Crowley. Sí, también Yo tiene... trabajo con, perdón, hay que nombro porque también trabajo con otro tarot, que es Tarot Madre Tierra, de Zulma Moreira, que es una terapeuta que trabaja con hierbas también, y con plantas, y con cuentos. Y justo nombraron el tarot de la carta del diablo, y tenía muchas ganas después no lo tengo acá, pero les tenía ganas de compartir ese cuento porque habla justamente mucho de la danza, este diablo, y justo bueno, como vos traías, ¿no? Esto de decir cómo la Iglesia Católica también te lo pone de una forma el diablo, y otras interpretaciones lo ven hermosa esa carta, porque yo la carta del diablo es una de las cartas que más me encanta, y después me encantaría compartir ese cuento porque también este tarot, justamente hablando de los símbolos, de los signos, esos cuentos que entran, tiene muchísimos símbolos. Madre Tierra se llama el tarot, y es de Zulma Moreira. Y tiene cuentos, entonces me encanta porque está basado justamente en Marcela, pero cada arcano mayor trae su cuento. Y ahí, bueno, se te presenta un viaje. Yo trabajo mucho desde el cuento porque me gusta mucho lo lúdico. Entonces, desde ahí se presentan estos viajes así de simbolismo. Bueno, ahí sí te paso la palabra a Emilia nuevamente. Claro. Bueno, hablemos de un símbolo que creo que es la entrega más reciente del diplomado, que es el símbolo del viaje del héroe. Representa nuestra vida. Yo quisiera decir algo aquí rapidito, Dime, justo antes Aure. de mencionar esto. Bueno, yo también tengo acercamiento con el tarot, recién he ido aprendiendo, entonces he aprendido con el Rider Waite. Y bueno, también tengo un oráculo de bailarinas y me he dado cuenta de la importancia de encuerpar el tarot, ¿no? Más allá de nosotros leer lo que podamos aprender en filosofía o lo que sea, ¿no? El sentir la carta nada más con la observación, encuerpar la carta, como tratar de hacer la posición o algo que me esté dando en este sentido el Rider Waite más literal, digamos, un movimiento, igual como la simbología te va cayendo a través de de la pose, ¿no? Entonces como que lo relaciono con lo anterior del diplomado y pues justo el tarot del viaje del héroe, creo que cuando empiezas a encuerpar te das cuenta en qué estado de tu ciclicidad estás en ese momento, ¿no? Entonces solo eso. Justo. ah, el viaje del héroe puede ser visto a través del tarot. Puedes inventar una lectura que sea la lectura del viaje del héroe, ¿no? ¿Quieres saber cómo es tu viaje del héroe ahora? Porque viste que cambia en diferentes estados de tu vida, ¿no? Ahora, justo en este momento, en el momento que estoy viviendo, ¿cómo es mi viaje del héroe? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿Con qué me voy a topar? ¿Qué condiciones necesito trabajar, no? Lo que te propongo es que utilices el mazo del tarot para ver el viaje del héroe, ¿no? Por lo regular son de 78 cartas los mazos, por lo regular, ¿no? Aunque hay variantes. Yo te invito a tomar una progresión, digamos, en el 78, de 7 cartas. Sacas, bueno, meses o mezclas el tarot y vas sacando la séptima carta, ¿no? Vas a tener entonces 11. Cada séptima carta suman 11, 77. La última carta es un mensaje cósmico. Es muy importante para mí en las tiradas tener una carta que no esté mezclada con el itinerario, digamos, con la dramaturgia de base. Esa carta yo la llamaría el mensaje cósmico.
es una especie de lazo con el arquetipo. Y vas a tener ahí desplegado tu itinerario de viaje del héroe. Esto en cuestión del tarot es muy funcional para tener este contacto con el viaje, ¿no? Pero también se puede hacer por medio de la danza, ¿no? Puedes investigar, incluso hacer un diseño coreográfico del viaje del héroe. No necesariamente para mostrar, aunque pues la verdad es que siempre te lo muestras, aunque sea a ti misma, ¿no? Eso ya es mostrar a otro. Porque te lo muestras, no sé si te pase cuando estás trabajando en danza, pues entras en contacto con los otros que también eres tú. Necesariamente. O sea, la danza rompe con la relación de fijeza que tenemos. Y a eso voy, ¿no? En este ámbito de lo que estamos platicando, es decir, en el símbolo, ¿qué papel juega la danza? Pues juega la danza el papel de recordarte la complejidad simbólica que eres, ¿no? Ya nos recordaba Octavio Paz, el poeta, ensayista, que las personas somos símbolos hechos de símbolos. Pero eso no nos da necesariamente una complejidad. De hecho, lo vamos perdiendo, ¿no? Hay toda una actividad política que trabaja sobre la percepción para que la percepción se vuelva cada vez más simple, más superficial, es decir, que se quede con los mensajes más inmediatos, ¿no? Entonces, la percepción que se queda con lo más superficial no solamente se está perdiendo una riqueza del mundo infinita, sino que va cayendo en el funcionamiento más básico de lo que puede ser la vida, ¿no? Únicamente vivir en un rango de me gusta, no me gusta. O sea, el displacer y el placer más inmediatos, ¿no? La complacencia inmediata. Hay toda esta discusión en el último periodo de la filosofía desde varias corrientes, ¿no? Podríamos pensar en el amor líquido de Zygmunt Bauman, ¿no? Que pone el acento en la disolución de los lazos humanos, la levedad, la banalidad del factor amoroso y el factor erótico, ¿no? Podemos pensar en Byung-Chul Han también, el autor de La desaparición de los rituales y su idea de la sociedad del cansancio, ¿no? Esta sociedad que se cansa muy rápido y que quiere todo lo más inmediato y lo más fácil posible, ¿no? Eso demerita el esfuerzo porque en las condiciones simbólicas de mayor profundidad, donde se ponen en juego las múltiples capas de lo que somos, requiere esfuerzo. Este viaje del héroe que estamos diciendo es principalmente ir trascendiendo. Y para eso necesitamos ocupar la energía como se ocupa en la danza, no como se ocupa en la vida ordinaria. En la vida ordinaria vas a encontrar en general que te invitan las cosas, las personas, los trabajos, a hacer lo menos posible hacer lo más posible la mayor parte, la mayor cantidad de actividades con la menor energía. No te canses, no te gastes, ¿no? O sea, trata de ¿cómo le llaman ahora? Optimizar, ¿ja? O eficientar, ¿no? Entonces, se supone que eres inteligente si logras eficientar procesos con poca energía, ¿no? Y la danza te propone todo lo contrario. Es decir, la danza te propone el derroche. O sea, te cansaste, puedes más. Entonces, eso es un punto en el entrenamiento que es muy interesante, ¿no? Detrás de la fatiga hay una reserva de energía que te vuelve a dar una potencia mayor de la energía. Se trabaja mucho con la fatiga como un despertador en ese sentido, ¿no? Entonces, Y es eso nos... y es la fatiga en donde te lleva también a ciertos momentos del éxtasis, porque en la fatiga es cuando ya justamente activás ese darlo todo más, ¿no? Esa potencia, esa reserva de energía que ni sabemos que la tenemos, pero que se activa en ese cansancio. Y en ese cansancio es donde ya estás entregado, ¿no? Como, no sé si es la palabra de entrega, pero sí es esa en la que
sí, en la que sentís que ya tu cuerpo con el espíritu, con todo, se hace uno, y es como, bueno, estoy en este baile, sigamos bailando, no sé por así decirlo. Exacto. Pues lo que pasa también es de que produces cuestiones químicas en el cuerpo en que favorecen los estados de lucidez y éxtasis y trascendencia, ¿no? No te tienes que tomar unas pastillas, tú no te tienes que comprar una cajita química para obtener esos estados, ¿no? Por medio de la danza hay toda una serie de condiciones, qué sé yo, adrenalina, dopamina, oxitocina, que vas liberando y que, bueno, te llevan a otros estados, ¿no? Y ahora sabemos también desde las neurociencias, hay una parte del diplomado en donde vamos a tocar esto, ¿no? Que logramos activar regiones del cerebro y asociaciones neuronales a través del movimiento, ¿no? Es decir, recurrimos a algo que el cerebro tiene, que es fenomenal, llamado neuroplasticidad, ¿no? Esa capacidad del cerebro de cambiarse a sí mismo y obtener nuevos enfoques, ¿no? Un cerebro dinámico, si lo podemos llamar así. Entonces, resumiendo esto, ¿no? El hecho de que seamos símbolo no implica que seamos complejos ni aprovechemos la riqueza de lo simbólico, para nada. Por lo regular, habría que estar atentos porque los regímenes es una palabra que se utiliza para nombrar las estrategias políticas de fijación de la atención. Los regímenes de la percepción tienden a cristalizar la percepción y a disminuir las posibilidades energéticas del cuerpo. Entonces, la danza nos saca de estas condiciones. La danza no produce salud por los lugares comunes que se han dejado ver, ¿no? Porque me gusta, porque es divertida. Sí, es divertida y sí me gusta, pero hay razones físico-químicas, simbólicas, que a lo mejor la gente no necesita saber, pero tú sí, sobre todo porque aquí estamos gente que nos dedicamos de una u otra manera a la somática, ¿no? Entonces, sí tenemos que saberlo porque tenemos que saber cómo trabaja a lo que nos estamos ocupando, ¿no? Y a eso vamos, ¿no? O sea, el ritual no es solamente buena intención, sino tiene una parte técnica muy importante, y a mí lo que me interesa es que aquí pongamos en juego cómo se hace y para qué, ¿no? O sea, ¿cómo se hace un ritual? ¿Cómo lo incorporo a mi práctica? ¿Para qué? Oye, Emilio, ahorita que hablas sobre los regímenes políticos, y estaba pensando un poquito en este texto de El arte y la revolución de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, y estaba pensando en este tema de la danza como toda esta dimensión dionisiaca, pulsional, ¿verdad? Hasta cierto punto también contracultural, en el sentido más freudiano del término, que es la cultura la que busca aplazar la pulsión, ¿no? La meta de la pulsión. Y de repente sí puedo lograr entender esta parte de la danza, y podría también ver quizás mucho en el ritual como su antítesis, porque de repente me parece que el ritual es más como del ámbito de la estructura, la repetición, digámoslo así, en términos políticos, el ritual es más conservador, ¿no? O sea, digamos, tiene que ver con las formas, ¿no? Entonces, esa unión me parece que hasta antitética entre el yin y el yang, ¿no? Entre lo dionisíaco de la danza y lo apolíneo de los rituales, como en el planteamiento de Nietzsche, sí me lleva también como posiblemente una dialéctica, no sé si algo por ahí es correcto o si estoy malinterpretando el ritual, pero me parece como esas dos visiones, ¿no? La revolución en la danza y el aspecto conservador en los rituales.
No sé, ahorita me surgió ese planteamiento. Es un buen tema, porque es una paradoja y eso no quiere decir que no podamos habitarla. Yo había mencionado anteriormente, te invito a considerar que estar en la danza, que estar en rituales, habitar la paradoja, habitar la contradicción. El movimiento se engrandece, se potencia al entrar en contacto con este hecho de tensiones encontradas, tensión y distensión. La tensegridad aplicada en el cuerpo también lo encontrarás como biotensegridad, ¿no? Un sistema de fuerzas encontradas que no se cristalizan, no se eh, inmovilizan entre sí, sino al contrario, hacen una alianza de fuerzas opuestas y generan nuevos vectores, ¿no? Esa es la biotensegridad. Tiene todo que ver con lo que habíamos comentado, Mike, al respecto del trabajo de los pases mágicos de Castaneda. Son prácticas de biotensegridad y funcionan. Entonces, justo al respecto de lo que mencionas, está este punto en la danza y el ritual que es bastante evidente, pero quizá hay que ir a entrar por grados como en una iniciación al respecto de. Me refiero al hecho de que tiene una base antigua, muy antigua, y tiene una base virginal. Ese es el movimiento. El movimiento que está en tu cuerpo es antecedente a tu nacimiento, ¿no? Tus células tienen información de la vida en procesos que van hasta el elemento primigenio, cuando nació la vida en el agua. Y a la vez, cada movimiento que haces es nuevo. Puede que estás haciendo una actividad muy repetitiva, no importa, los movimientos que hagas, a pesar de que en un corte grueso puedan parecer iguales, nunca son iguales. Dicho de otro modo, nunca puedes hacer exactamente el mismo movimiento. Aunque sea un movimiento muy simple, ya lo hice diferente. Si cobro conciencia, yo mismo me doy cuenta, ¿no? Empiezan a aparecer, o sea, al principio se activaba más la muñeca, hacia el final se activaba más el tríceps, yo me recargaba más en la superficie de la mesa. Esas pequeñas diferencias me hacen notar eso, ¿no? El movimiento, repito, es lo más antiguo, ancestral que hay, ¿no? Todos pasamos por una estela de vida que contiene paso por el pez, por la dinámica de los reptiles, si quieres incluso de las estrellas, la dinámica genealógica de nuestros ancestros, que no sabemos, ¿no? Yo creo que es difícil que alguien sepa más allá de sus tatarabuelos. Quizás sí, ¿no? Es importante hacer una genealogía, de construir tu propio árbol genealógico. Pero a la vez, repito, todo lo que hacemos es nuevo. Entonces, ahí está, ¿no? Lo más antiguo y distante está aún por nacer, está aún por inaugurarse. Entonces tiene esta condición virginal. Precisamente hablábamos de la carta del diablo y justo, fíjate que no es casualidad, Jung diría que son acausalidades, que este es lo que expresa precisamente. No sé si estoy compartiendo el tarot o se ve un ensayo. No, ¿Qué sí, se sí ve se ve aquí? sí, el tarot, el cabrío. Sí, bueno, es es una figura de las más herenciales, ¿no? Porque obviamente es un falo, es una fuerza fálica, ¿no? Y tiene en la base la genealogía, las genealogías de vida, ¿no? Que sería lo contenido en la semilla. El semen quiere decir semilla, ¿no? La semilla de la vida tendría la semilla de genealogías, ¿no? Este es un báculo, símbolo egipcio, ¿no? Con las dos serpientes encontradas. Son las dos potencias de la cura y la enfermedad de
la noche y el día, de la vida y la muerte. Es la polaridad que hace funcionar, ¿no? Este es el símbolo de Horus y también el símbolo del vidente, ¿no? La cabra, que es un animal que se refiere a la potencia y la cualidad generativa, tiene iluminado en su cabeza el tercer ojo, la glándula pituitaria, ¿no? Es decir, esto refiere a la condición de vidente de Horus, ¿no? Está conectada con el reino superior, ¿no? A través del falo está en plena actividad energética, ¿no? ¿Qué significa este anillo que está en la cúspide y lo que no vemos acá, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? Pues podría ser la cuarta dimensión o el acceso a las dimensiones superiores, ¿no? Sí. Precisamente el cosmos, el universo. Ujú. A mí me evoca como, sí, justo a un portal que te lleva a lo cíclico de la vida, como la conocemos. Ujú, ujú. Sí, sí, sí. Eso es, están en lo correcto, los dos. Es un portal y es la indicación de... Es un ovni abduciendo la cabra, Emilio. Bueno, es el símbolo también de una fuerza femenina que recibe, ¿no? Este es un ámbito de recepción, ese portal es un portal de recepción. Es muy importante el comentario del compañero que habla de la cuarta dimensión. Es un tema largo, pero es un tema que corresponde totalmente a la danza. No sería exagerado decir incluso que la danza es una forma de estar en contacto con la cuarta dimensión. Eh, por muchos motivos. Voy a pasar un libro, un audiolibro para que no les canse leer, entonces lo puedes poner mientras estás eso, mientras estás caminando, ¿no? Es un libro de un maestro llamado Neville Goddard, que habla acerca de esta capacidad de la cuatridimensión, ¿no? Estar en la cuatrodimensión no es muy complicado comprenderlo, es básicamente concebir simbólica como una potencia para penetrar, tal como lo menciona de manera gráfica esta lámina del diablo, entrar en diferentes portales. Es decir, cómo hacer que la vivencia se sostenga en el imaginario. Jacobo Grinberg diría, la creación de la experiencia es la cuarta dimensión. Sí, sí son buenísimos los audiolibros, cada vez me gustan. Y hay algunos muy bien narrados, ¿no? Entonces tiene este contacto de la danza como una experiencia cuatridimensional. Parece que estamos hablando de cosas muy arcaicas, ¿no? Entonces yo lo quiero traer al presente. Quedan pocos minutos de la sesión, así que voy a tratar de ser preciso, aunque el tema me emociona mucho. En este ámbito de la fiesta, porque es el ámbito de la fiesta, el ámbito de lo dionisiaco, ustedes saben, la fiesta es un estado especial de la colectividad, es el estado donde la colectividad entra en éxtasis. Y en la tradición del teatro, específicamente el teatro en los años 60, hubo un intenso retorno hacia las condiciones dionisiacas, ¿no? Grupos y artistas individuales se dieron a la tarea de tratar de revivir los misterios del teatro a través de pesquisas, sobre todo con la inspiración griega, ¿no? Nacieron así grupos como el Living Theatre, que hacía encuentros donde se buscaba entrar en éxtasis. Fue esta la época en que se fueron disolviendo las barreras entre el espectador pasivo y el actor que dominaba la escena, ¿no? Entonces se mezclaron los papeles
El espectador se volvió cada vez más participativo. El teatro y la danza dejaron a un lado de una manera muy voluntaria, muy evidente, las condiciones de virtuosismo técnico, esas condiciones que pueden estar muy presentes en géneros como el ballet. Ya no importaba tanto si lograbas la pirouette o el jeté perfecto, sino establecer un contacto con la experiencia, ¿no? Entonces, en danza, esto dio lugar a lo que hoy todavía conocemos como improvisación de contacto o contact improvisation. El inventor de esta técnica fue un grupo, pero realmente hubo una persona que tomó la iniciativa y que aún vive, tiene 83 años, es un investigador y coreógrafo estadounidense llamado Steve Paxton. Ha trabajado infatigablemente al respecto de esta condición de investigación del cuerpo para la creación de la experiencia. Es uno de los investigadores más importantes en el ámbito de la danza. Para trabajar esto que estamos diciendo en esta sesión y que no se quede únicamente en algunos datos que te puedan servir o no y que se olvidan, te voy a proporcionar una herramienta de investigación interactiva. Es un software que fue inventado por Paxton con la ayuda de una universidad, no me acuerdo si fue la de Minnesota o Massachusetts. Este es un software que bajas e instalas en la compu, lo puedes instalar en Windows o en Mac. Se llama Material for the Spine. No, obviamente se refiere a la columna vertebral. No sé si lo conozca. ¿Alguien tiene alguna idea de Material for the Spine? El propósito básico es considerar las partes del cuerpo que no podemos ver, especialmente la espalda. Pero entra en contacto con algo que es muy importante para nosotros, que es la condición de movimiento que la danza tiene como principal. Estas cuestiones que hablamos de la vida, la naturaleza, cultura, están vinculadas por un tipo de movimiento especial. Es el movimiento peristáltico. La peristalsis es la base dinámica de la danza. No hay danza que no pase por la peristalsis. De hecho, no podría, creo, pero hay que hacerlo consciente. Entonces, toda la investigación que desarrolla Paxton en este software que se llama Material for the Spine está inducida por la peristalsis, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Entonces voy a compartir, bajas en tu compu y le investigas. Tiene subtítulos. Vienen dos idiomas, en francés y en inglés. No tienen español. Ahí, de entrada, lo que te va a aparecer al descargarlo son primero unos como personitas hechas de palitos que van caminando. Eso se va en unos segundos. Luego viene una introducción de Steve Paxton y ahí te va a dar opciones si lo quieres ver todo en inglés o en francés, ¿no? Entonces ya vas activando, puedes activar los subtítulos también o apagarlos también. La base de la herramienta es helicoidal, son dos hélices. Entonces, cuando tú te sitúas con el cursor, cada hélice rota y te despliega menús. Y cada menú te va enviando cada uno tiene investigaciones. Hay muchos videos, la mayor parte son videos. Fue un trabajo muy, muy arduo. Es un trabajo muy valioso. Creo que esta herramienta por sí sola debe costar más de unas 5 veces de lo que te costó el diplomado, pero ¿para qué la compramos si ya te la puedo compartir? No estoy muy a favor de la piratería, pero la verdad es que yo creo que este tipo de cosas pues hay que usarlas porque son importantes. Entonces, es un trabajo que viene con filmaciones en partes del cuerpo que no se puede ver. Por ejemplo, hay muchos ejercicios que están filmados de abajo hacia arriba y el cuerpo está en un vidrio, entonces se puede ver cómo las plantas de los pies entran en contacto con el piso, cómo el cuerpo cuando se acuesta establece ciertas condiciones de la espina, ¿no? Y está muy bien explicado, todo te puede llevar fácilmente 2 semanas el verlo, es muy entretenido.
Es muy entretenido y es muy útil, muy, muy útil. Es uno de los puentes más importantes para mí entre las cuestiones de investigación artística que pasan entendiendo el símbolo como producción imaginativa a las cuestiones de la somática que enfocan el trabajo de lo simbólico en la salud, que en este ámbito la definición de salud sería la coherencia de las tensiones, ¿no? Eso sería. Es decir, no es posible un cuerpo sin tensiones. La idea de un cuerpo absolutamente relajado, impoluto, pues es falsa, ¿no? No se puede lograr. Lo que puedes hacer para que una persona esté saludable es ayudarla a organizar sus tensiones. Eso es. Entonces, hay mucho de cuestiones de concepto en el trabajo de investigación de Paxton. Voy a compartir un ejercicio emblemático de él que da todo al enfoque de lo que yo acabo de decir en esta sesión, que es el trabajo simbólico imaginario puesto en el cuerpo y se llama la pequeña danza. Yo al inicio de esta sesión puse en el chat un enlace a Vimeo, donde está Paxton haciendo la pequeña danza. Voy a pasar una traducción que yo hice del ejercicio. Voy a leer algunos párrafos. Se llama Cuidado, compañía y atención de la pequeña danza, por Steve Paxton. La pequeña danza, el soporte. Y entonces ahí viene la descripción del ejercicio. Todo lo que él dice es que te invita al ejercicio, ¿no? Estás parado, tiene que hacerse parado. Relájate profundamente dentro del cono de la cavidad ocular. O sea, en ese cono inverso del ojo, ¿no? Ahí encuentras el lugar para relajarte. Imagina una línea que corre entre los oídos. Es allí donde descansa el cráneo. Haz el movimiento muy pequeño para sí, o sea, de arriba para abajo. Esto hace balancear el cráneo sobre la vértebra superior, que es el atlas. Debes intuir los huesos. Como una rosquilla, la sensación que los rodea los define. Ustedes saben que esta rosquilla que sentimos es el toroide, ¿no? Ese campo circular energético es el toroide. Haz el movimiento para no. Entre ambos movimientos podrás determinar la longitud de dicha vértebra del atlas. Agrego yo, también vas a notar que percibes lo que es el foramen magnum, es decir, la inserción del atlas dentro del cráneo. Inflando los pulmones, respira desde el fondo del pulmón, la parte baja del pulmón, hacia la clavícula. Puedes expandir las costillas hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás con facilidad, definiendo el diafragma en términos de sensación. O sea, esto te va a hacer entrar en contacto con tu diafragma. Ve al fondo del pulmón. 2 cúpulas de músculo. En ese fondo del pulmón están esas cúpulas de músculo que tocan el intestino. Con cada respiración brindas masaje al intestino. Lo que el diafragma está haciendo es una señal para el resto del cuerpo. Cielo arriba, tierra abajo. Es decir, te lleva a la conexión, te lleva a encarnar un axis mundi, un eje del cosmos. En este trabajo, la cabeza es un miembro, tiene masa. La masa puede ser sensación específica, muy importante. El sentimiento de gravedad. Continúa percibiendo la masa y la gravedad mientras te sostienes. Esto ya lo lograste, a entrar en ese contacto con el enclave superior y la gravedad que te chupa hacia abajo. La tensión en el músculo enmascara la sensación de gravedad. Has estado nadando en la gravedad desde el día que naciste. Cada célula sabe dónde es el abajo. Es fácil olvidarlo. Tu masa y la masa de la Tierra se llaman entre sí. Y así va desarrollando. Acabo de leer apenas la primera página y media. Hay unas más. No es muy largo, pero invito a leerlo y hacer la pequeña danza
Y después ver el software de investigación de movimiento. Eso te va a dar una idea muy clara de por dónde va el trabajo y cómo aprovecharlo mejor. ¿Vale? Y, y pues llegamos al final de la sesión. No sé si ustedes tienen comentarios. Y si tienen preguntas, sería bueno que las hicieran. Yo tengo un comentario, bueno, es como, me recuerda a mí la anatomía vivencial, ¿no? De Body My Century. Creo que lo retoman y también yo estudio somática con la librería somática con Diana Sánchez. Entonces ella habla mucho de la anatomía vivencial y realmente cuando haces estos ejercicios y tú antes, porque está la parte de imaginación y yo lo leí en un resumen de un ensayo de bachelor sobre esta parte de la imaginación, ¿no? De buscar primero la imagen para poder sumergirnos en la imaginación. Entonces, ahorita mientras leías, yo estaba haciéndolo un poco y, o sea, me sorprendió mucho esta capa, ¿no? Entonces, creo que la parte del desarrollo de la creatividad y ya llevándolo a un aspecto más psicológico y que es mi interés, digamos, en aportar un poco a la psicología del bailarín, ¿no? Este descubrimiento de llevar a la imaginación para tener un acercamiento más sutil con tu cuerpo y así más provechoso de un aprendizaje más significativo, ¿no? Entonces, bueno, solo eso, gracias. Me acabas de dar un toque muy importante para la tesis, que bueno, para eso yo vine, entonces creo que ya estoy, no creo, estoy segura que ya estoy recibiendo lo que hemos pedido en un principio, así que gracias. Pues me alegra, vas por muy buen camino. Sí, es totalmente un enfoque vinculado con la somática de Body Mind Centering. Conozco el trabajo, es muy valioso. Por ahí, si quieres, te recomiendo algún material de encontrar de Body Mind Centering. Los cuidan mucho, ¿no? Y agregaría que hay un enfoque de Body Mind que sería importante conocer, que es la embriología. Toda esta condición del embrión para el desarrollo psicológico posterior, ¿no? Gracias a ti también, Isa. ¿Alguien más? No, pero yo te quiero Bueno, preguntar. Así, Mike. no, solamente agradecerte y bueno, fíjate que ahora con lo que tocaste el tema del tarot, porque me estaba acordando de Bennett, que también tiene un texto sobre el tarot, desde la escuela del cuarto camino de Gurdjieff, y la relación del tarot con el enneagrama y a su vez del enneagrama con la danza, ¿no? Que ya habías en algún momento también comentado sobre la danza del enneagrama, y ahí hay también una conexión que ahorita logro como agarrar, que es esta danza del viaje del héroe, ¿no? Entonces, pues no sé, eso me genera también otro insumo para el proyecto que estoy realizando, ¿no? Que va un poquito también en ese sentido. Gracias, Emilio. No, al contrario, Mike, y te recomendaría visitar con énfasis el libro de Jan de Salzman que compartí. Jan de Salzman, como sabes, fue la principal encargada de cohesionar todo el trabajo de las danzas sagradas de Gurdjieff y lo plasma en ese libro, ¿no? Y también, Yaride, te quería comentar a ti, Yaride, que esto tiene importancia también en las artes marciales, ¿no? Está muy enfocado a respecto del manejo de una energía que llaman ki o chi. Sí, de hecho, el ejercicio me recordó mucho a una meditación taoísta que se llama el árbol, abrazar el árbol, y literalmente, pues es la autoobservación de tu estructura, pues estando de pie, ¿no? La conexión con el abajo, con la gravedad que es la tierra y la conexión con lo divino, que es el cielo, y la parte fundamental que es la espina vertebral, ¿no? Y justo abajo se encuentra el Tantien, donde se encuentra el cielo y la tierra. Entonces, sí, me recordó mucho. Y también cuando hablaban de lo bueno, de la entrega versus el ya me cansé,
En la práctica marcial existen dos metodologías, que es la tradicional y la contemporánea. El método tradicional, que justamente es el ir más allá de tu propio límite, ¿no? Para que el cuerpo empiece a entrar en calor y entonces se despierte el espíritu, versus la metodología científica, que es más hacia lo anatómico y la precisión de trabajo con ciertos músculos, con ciertas articulaciones, sin generar tanto desgaste, ¿no? Así es como lo plantea la metodología científica. Sin embargo, yo traigo últimamente un asunto como cuándo darle paso a lo tradicional y cuándo darle paso a lo científico para que ambas puedan relacionarse, ¿no? Traigo mucho como este asunto del exceso versus la deficiencia. Bueno, creo que ya lo podemos dejar para la próxima sesión, pero sí, me despertaste mucha reflexión al respecto con la primera parte del encuentro, de la sesión. Entonces, ahí sigo tejiendo mis mapas de conceptos y de experiencia a partir de los conceptos. Hay un trabajo de un maestro tailandés que precisamente armoniza estas condiciones mágicas antiguas con las cuestiones científicas. Él se llama, seguro lo conoces, Mantak Chia. Ah, uh-huh. Sí. Un tremendo maestro. Y para mí uno de los libros más importantes de él, no lo tengo en español, pero lo voy a compartir en inglés, es sobre la alquimia sexual desde el punto de vista del taoísmo. Se llama precisamente así, Sexual Alchemy. Gracias, compañeras y compañeros. Entonces, pues, estamos en contacto, nos vemos en el chat. Y si pueden este fin de semana verse la película del Caballero Verde, yo creo que va a ser algo disfrutable. Que tiene subtítulos al español. Hasta la vista. Muchas Saludos. gracias. Gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias.